Hablemos de ciencia con Fefo. Muy buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. Mi nombre es Ricardo Sainz, sustituyendo a Fefo, que no pudo acompañarnos esta noche. Y hoy tenemos la segunda parte de las entrevistas a los ganadores de la cátedra Marcos Mushinski. Para empezar, déjenme leerles sobre la Fundación Marcos Mushinski, sobre estas cátedras. Y el objetivo de la charla de esta noche es hablar con dos de los ganadores. La semana pasada Fefo habló con los otros dos sobre el proyecto con el que fueron acreedores de la cátedra, sobre su vida, sobre su carrera científica y algunas opiniones y recomendaciones para jóvenes que apenas van iniciando sus carreras. Entonces déjenme primero iniciar hablando sobre la Fundación Marcos Mushinski. Esta es una asociación civil cuya misión es impulsar la ciencia en México. Esta misión se llevará a cabo, entre otras acciones, a través de la creación de un programa de cátedras de investigación que llevarán por nombre Cátedras Marcos Mushinski, para jóvenes científicos mexicanos que han tenido ya una trayectoria sobresaliente en su área de especialización. Dichos reconocimientos no intentan premiar el final de carreras brillantes, sino dar impulso a carreras exitosas en pleno ascenso. Los candidatos deberán ser investigadores con alto potencial y logros probados, de quienes se espera que al finalizar el periodo de la cátedra contribuyan de manera importante al desarrollo científico de nuestro país. Los montos de las cátedras serán considerables y serán entregados a los ganadores en una sola exhibición. Cada año se otorgarán cátedras a jóvenes científicos en física, matemáticas y ciencias químico-biológicas para desarrollar un proyecto de investigación en sus áreas de interés. Los ganadores de estas cátedras serán escogidos a partir de un riguroso proceso de selección en el que serán evaluados por reconocidos científicos mexicanos. Las cátedras de investigación serán un homenaje permanente a la labor de Marcos Mushinski y un honor vitalicio para aquellos que las obtengan. Se espera que a lo largo de los años los galardonados formen una gran familia con un objetivo común: fomentar la investigación científica en México. El año 2020 los acreedores fueron Felipe Pacheco Vázquez, del Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Pablo Roy Garcés, Departamento de Física de Investigación de Estudios Avanzados, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CINVESTAB, del IPN; Jesús Alberto Toala Sanz, del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Campus Morelia; y Eric Vázquez Jáuregui, del Instituto de Física de la UNAM. La semana pasada Fefo entrevistó a Felipe y a Eric, y esta noche tenemos con nosotros a Pablo y a Jesús. Bienvenidos. Primero, muchas felicidades. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar primero que nos digan una reseña breve de cuál es su proyecto por el que fueron acreedores a la cátedra, de qué se trata y qué es lo que buscan lograr con su proyecto. Pablo, si quieres iniciar. Pues el proyecto se llamaba Contribuciones hadrónicas al momento magnético anómalo del muón, y pues el interés viene motivado porque tenemos una teoría maravillosa que es el modelo estándar de física de partículas, que explica muchísimas cosas a nivel elemental, pero pues sin embargo tiene ciertas dificultades, ¿no? Hay cosas que no explica, como por ejemplo porque el universo es de materia y no hay casi antimateria, por dar solo un ejemplo. Entonces sabemos que tiene que haber algo más, ¿no? Desafortunadamente, las máquinas que operan los colisionadores de partículas elementales a las energías más altas, como el gran colisionador de hadrones en el CERN, que probablemente hayan oído hablar de él, no encuentran esas nuevas partículas. Entonces ahí se pone en funcionamiento una alternativa que históricamente ha funcionado, que es no intentar producir esas partículas directamente, que como tienen mucha masa, pueden conseguir mucha energía, sino de una manera más sutil buscar sus efectos indirectos en física de precisión, donde tenemos muchos datos, mucha estadística, ¿no?
Entonces ahí puede verse ese efecto de esas partículas más pesadas que no se encuentran. Dentro de esta segunda vía de buscar nueva física, pues justo el momento magnético anómalo del muón desde hace muchísimos años ha sido muy importante, primero para ratificar el modelo estándar, y bueno, pues ahora ya desde hace un tiempo para intentar buscar nueva física. Entonces, en concreto, dentro de ese observable, pues las contribuciones que dominan el error son las hadrónicas y por eso pues, el proyecto está motivado para mejorar la incertidumbre ahí, porque cuanto más controles la predicción del modelo estándar, pues más sensible eres a la posible nueva física que pudiera haber. Cuando dices nueva física, ¿qué quieres decir? O sea, si una persona que no se dedica a la física o a la física de altas energías, ¿qué significa nueva física? Dinos un poquito más. Queremos decir nuevas partículas, simetrías y posiblemente muy ligado a las dos anteriores, interacciones. Entonces sabemos hasta ahora cuáles son las partículas elementales, por ejemplo, como el electrón es una de ellas, ¿no? Sabemos qué simetrías hay detrás, por ejemplo, el electromagnetismo, que es la más sencilla, pues tiene una simetría muy clara, que es la que te dice que puede suceder y que no. Y pues, digamos, cómo interacciona, por ejemplo, un electrón emitiendo un fotón o absorbiéndolo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que ese es el ejemplo que conocemos muy bien, pues puede haber otras partículas nuevas, puede haber otras simetrías detrás, puede haber nuevas interacciones y posiblemente todo lo anterior de varias maneras, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos saber, qué más hay al nivel más fundamental. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Jesús, háblanos un poquito de tu proyecto. Pues mi proyecto se llama Revelando la emisión de rayos X de remanentes de nova. Y las novas son sistemas, explosivos, en donde tenemos que una enana blanca se está comiendo a su compañera, ¿no? Entonces es un sistema binario en donde por gravedad la compañera está pasándole material a una enana blanca. Y resulta que en estos sistemas el material no cae directamente, ¿no? Entonces en física le llamamos conservación de momento angular, se genera un disco y este disco en algún momento se calienta por viscosidad y fricción y explota. Y resulta que esto eyecta material que inicialmente es hidrógeno, pero la explosión lo fusiona en elementos más pesados. Y las novas se han detectado y se ha reportado que pueden producir elementos tan pesados como el litio, ¿no? Que originalmente se cree que se forma, cierto porcentaje de litio se formó en el Big Bang y las novas también generan este elemento, ¿no? Y entonces lo que hemos visto en estudios recientes es que las novas, al aventar el material, se genera un cascarón y este cascarón lo podemos estudiar en observaciones multiépoca y lo podemos detectar sus cambios en escalas humanas de 20, 30, 40, 50 años, ¿no? Entonces, los telescopios ópticos han empezado a observar estos objetos desde hace unos 80 años, ¿no? Entonces, si uno empieza a ver en diferentes archivos, puede medir la expansión y puede uno calcular cuál es la física del choque y el enriquecimiento que tiene por la explosión, ¿no? Entonces, como se eyecta material a miles de kilómetros, esto se caliente tanto el material hasta emitir en rayos X, ¿no? Lo cual indica que la temperatura es de millones de grados. Entonces, en el proyecto proponemos usar observaciones de archivo de telescopios de rayos X de la NASA y de la Agencia Espacial Europea para estudiar la expansión angular, el enriquecimiento que producen estos objetos y también hacer de las primeras simulaciones que generen como toda la evolución de la estrella y la explosión, ¿no? Entonces poder tener como una comparación. Y lo bonito es que entonces los vamos a usar como laboratorios astrofísicos, ¿no? De choques, enriquecimiento químico y directamente comparación con modelos, ¿no? De eso va el modelo. Mencionaste ahí algo, dijiste algo como multiépoca, ¿no? O sea, ¿qué puedes ampliar un poquito? Sí, entonces la astronomía, nosotros no tenemos nuestro experimento aquí en la Tierra que podemos ir y medir o explotar nuestra cajita cuando nos dé, o medir un láser o cosas, ¿no? En la astronomía, la ventaja o desventaja es que nosotros medimos luz, ¿no? Entonces, cuando hablamos de multiépoca, es tomar imágenes del mismo objeto en diferentes fechas, ¿no? Entonces, mientras más separados en el tiempo, si nosotros tenemos una explosión o un cascarón que se expande, si tomamos imágenes a diferentes tiempos, vemos pues la expansión angular, le llamamos en el cielo, ¿no? Entonces podemos medir la velocidad
y del choque, ¿no? De la onda del choque. Eso significa multiépoca, diferentes fechas, ¿no? Entonces, mientras más separados en el tiempo están, pues es más fácil observar la expansión, ¿no? que estás experimentando la nebulosa. Supongo que para esto, o sea, la posibilidad de hacer estas mediciones es reciente debido al desarrollo de tecnología de los últimos años. Pues es una combinación de las dos, ¿no? Por ejemplo, recientemente tenemos un artículo donde tomamos observaciones de novas que están reportadas en estas placas fotográficas, ¿no? De los años 30, ¿no? Entonces, obviamente, en la actualidad, pues tenemos imágenes que se toman con un CCD y se pueden analizar muy fácilmente, ¿no? Pero realmente la astronomía óptica, pues tiene buenas imágenes, porque estos eventos, muchos de ellos, de estos eventos son novas que se llaman recurrentes, que tienen cierto grado de periodicidad, ¿no? Cada tanto tiempo vuelven a explotar, vuelven a explotar. Entonces, porque lo que pasa es que ese disco que está acretando la enana blanca, pues explota, pero la compañera le sigue pasando material a la enana blanca, entonces se vuelve a formar otro disco, ¿no? Y entonces eso puede generar una siguiente explosión. Entonces lo que tenemos es una sucesión de explosiones. Es algo curioso, Jesús, que has dicho, bueno, es que tenemos estos laboratorios que no tenemos en la Tierra, pero que podemos utilizar estas novas como laboratorios, porque no tenemos esos. Pero curiosamente, Pablo está en la misma situación. Pablo no tiene laboratorios relacionados con su investigación, Pablo. No, bueno, yo no, pero algunos colegas sí, o sea, hay experimentos, de hecho, justamente por poquito no ha coincidido que tuviéramos ya la medida nueva del momento magnético anómalo del muón, ¿no? Se ha retrasado un poco. Esos experimentos pues se han venido haciendo en distintos lugares, por ejemplo en el CERN, también se hizo en Brookhaven, en Estados Unidos, la medida que ahora es la de referencia, y la nueva medida viene de Fermilab, del Laboratorio Nacional de Fermilab, cerca de Chicago, y esa va a ser la nueva medida, ¿no? O sea, digamos, eso es lo que siempre se dice, ¿no? Que pues, nosotros podemos hacer experimentos, ¿no? Y pues en otros ámbitos lo que uno puede hacer son solamente poner los detectores, ¿no? En ese sentido, pues nos beneficiamos de que si conseguimos la tecnología, pues podemos hacer el experimento muchas veces, medir mucho, entonces eso es positivo, ¿no? Pero hasta cierto punto, pues siempre está la limitación tecnológica, claro. Sí, o sea, los laboratorios existentes, los más grandes laboratorios que desde luego no tenemos cada universidad no tiene uno de estos laboratorios, sino que estos laboratorios que son colaboraciones internacionales gigantescas, sí tienen la capacidad de hacer los experimentos que necesitas tú para tu trabajo, Pablo. Sí, de hecho, como justamente ponía el ejemplo de este experimento que casi iba a sacar datos ahora, ¿no? Por el coronavirus y todo se ha retrasado algo y se espera que pueda estar publicándose en marzo. Quizá un poquito se podría retrasar más, pero algo así. Y hay otro experimento en Japón, en J-Park, que va a publicar datos semejantes con la misma precisión al principio y ambos después mejorando en los próximos años. La ventaja es que el experimento de Japón es muy distinto en cuanto a diseño al experimento de Estados Unidos. Entonces, toda una serie de errores sistemáticos propios del experimento son diferentes en ambos y eso va a permitir estar mucho más seguros de que el resultado al final, si es concordante entre ambos experimentos, realmente sea ese, ¿no? Entonces, eso es lo que de verdad nos motiva a los teóricos a conseguir una predicción muy robusta del modelo estándar, porque si no, no sacas el máximo partido a estos experimentos tan buenos, ¿no? Ahorita que dijiste una frase que es clave, es estamos muy seguros. O sea, ¿qué quieres decir con muy seguros y por qué no están seguros? Bueno, si pudieras hacer esa distinción entre, bueno, ¿lo descubrieron o no lo descubrieron? ¿Qué quieres decir? Sí, no, esa pregunta pues me gusta mucho. Es algo inherente a la ciencia, pues, obviamente lo que hace Jesús también sale seguro de otra manera, ¿no? Y bueno, pues hay incertidumbres, ¿no? O sea, hay incertidumbres en todo. Hay incertidumbres en el cálculo teórico y hay incertidumbres en la medida experimental. Entonces, unos y otros hacemos lo mejor que sabemos y que podemos para estimar eso con mucha precisión. Y si no lo conseguimos, pues entonces estamos fallando, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, en un experimento, si consigues más datos, un mayor número de datos, entonces reduces un error asociado que se llama estadístico. Entonces, medir mucho, pues es bueno, ¿no?
Pero además, pues hay otros errores sistemáticos que, por ejemplo, eso, comparando dos experimentos muy distintos, pues uno mide una cosa, uno es un experimento grande, con un campo magnético muy intenso, por ejemplo, el otro es un experimento pequeño, pero con un control exquisito para cancelar fondos. Es muy distinto, unos son muones ultra fríos, el otro no tanto. Entonces, con esas cosas uno pues, puede ir verificando más los errores experimentales. Y los teóricos de manera parecida, o sea, hay cosas que se pueden saber independientemente del modelo, que están perfectamente fijas, y hay cosas que no. Entonces, en las que no es bueno tener distintas aproximaciones y de la diferencia entre todas esas aproximaciones razonables, pues puedes evaluar el error que te viene sistemático de la dependencia de modelo, que a veces es inevitable, ¿no? Entonces, al final es una cuestión del número con su error. El número solo, la medida sola no es nada, hace falta el error. De la medida y de la teoría. Entonces, cuando comparas ambos, pues ya puedes sacar conclusiones sólidas, ¿no? Esta incertidumbre, desde luego, también está presente en la astronomía, Jesús. Sí, claro, sí, sí. O sea, pues igual, o sea, al final es física aplicada a los astros, ¿no? O sea, siempre hay un modelo para el cual hay suposiciones, ¿no? O sea, siempre lo que te hablé es lo que creemos que pasa en estos sistemas, ¿no? O sea, nadie ha ido a ver el disco, ¿no? Alrededor de una enana blanca. Sin embargo, pues hay modelos que predicen que obviamente las leyes, una suposición muy grande y muy bonita en la astronomía, es que las leyes de la física que vemos aquí en la Tierra y medimos aquí en la Tierra son más o menos, tienen que ser las mismas en todo el universo, ¿no? Que no hay nada que indique que sea lo contrario, ¿no? Pero pues nunca sabe, ¿no? Como dice, estamos casi seguros, ¿no? Dice Pablo, ¿no? Al final es cierto, pues al tomar una imagen también siguen habiendo errores, ¿no? O sea, depende del instrumento que uno utilice, existe pues al final uno mide píxeles, ¿no? Mide el flujo, mide qué tanto brillaba el cielo, hay que restar fondo, o sea, al final uno termina haciendo mediciones, ¿no? O sea, y mientras más mediciones uno tenga, el error estadístico disminuye, ¿no? O sea, al final es matemáticas aplicadas, ¿no? O sea... Sobre los proyectos por los cuales se hicieron acreedores de la cátedra, ¿podrían decirnos brevemente qué es lo que buscan lograr con este proyecto específico? Jesús, si quieres empezar esta vez. Ok, pues una cosa es que estos sistemas que son las novas, que son relativamente numerosos, porque las novas son el resultado de evolución de estrellas como el Sol. Y sabemos que son las estrellas más numerosas en la galaxia y en el universo. Y resulta que estas explosiones sabemos que son muy poderosas y deberían generar rayos X. Hasta la fecha solo se han detectado 2 en donde se ve la emisión extendida de este choque. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué solo en 2 hemos detectado? ¿No? O sea, cuando hay demasiadas observaciones en rayos X para haber detectado estos objetos, ¿no? Entonces una pregunta a resolver es ¿qué tan rápidos en evolucionar son? Entonces, por ejemplo, a lo mejor la explosión pasa y muy rápidamente como el cascarón se expande, el volumen aumenta, la emisividad disminuye, ¿no? El volumen que está emitiendo es más grande, se diluye la luz en rayos X. Entonces, con simulaciones nosotros queremos mostrar que esto sea así, ¿no? Y si no, queremos buscar por qué. O sea, esto es una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿no? Por otro lado, de las 2 que vemos, una de esas novas tiene un jet que vemos que está magnetizado, ¿no? Entonces, en astronomía, siempre que vemos que algo tiene un disco, debe de tener un jet, ¿no? Un jet donde está inyectando material de manera colimada, ¿no? Entonces, vemos que una es una explosión así térmicamente calentada y la otra es algo que es magnéticamente activa, ¿no? Entonces, todavía más preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hay 2 tipos de novas? O sea, ¿hay más de estas? ¿Cuál de las 2 dominaría, no? Entonces, todavía es un campo muy pocamente explorado en rayos X, ¿no? Entonces, realmente es una época, ahora que hay datos públicos de telescopios de rayos X, que es buen momento para intentar responder estas preguntas. ¿Y por qué es importante, en tu opinión, contestar estas preguntas? Pues la astronomía en sí no estamos curando el cáncer, ¿no? Entonces, pero la ciencia básica tiene muchas consecuencias, ¿no? En nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir algo,
la astronomía en algún momento necesitaba que los telescopios pudieran grabar datos, ¿no? Que fuera más fácil el manejo de las imágenes. Entonces se inventó la cámara CCD, una cámara que ahora tenemos en nuestro celular y que usamos para subir a Facebook, Instagram y todo. Entonces, había una necesidad de tecnología en la astronomía y ahora ha repercutido en nuestra vida, ¿no? O sea, las cámaras CCD las encontramos en todos lados. Entonces, descubrir si hay litio, ¿no? Si emiten rayos X, no tiene una aplicación directa, ¿no? Pero la astronomía genera necesidades tecnológicas que luego se traducen a nuestra vida cotidiana, ¿no? Por poner otro ejemplo, ¿no? El teflón que ahora usamos en los sartenes, pues se tuvo que inventar para ponerlo en los satélites espaciales para que no se les pegue el polvo, ¿no? O sea, hay que mirar un poquito como la tecnología que es el resultado de necesito resolver este problema ahora mismo, ¿no? Para mi satélite, para dar un pasito más en la ciencia. Claro. Pablo, sobre tu proyecto específicamente, ¿qué es lo que te gustaría lograr dentro de tu investigación? Ajá. Bueno, pues genéricamente repito que el objetivo es reducir el error de la predicción del modelo estándar para ser más sensible a nueva física. Entonces, específicamente, ¿qué me gustaría conseguir? ¿No? Que es la pregunta. Bueno, pues hay toda una iniciativa mundial de cara a este cálculo más refinado. Hay todo un grupo de trabajo al cual pertenezco, que vamos teniendo reuniones, vamos discutiendo los resultados y al final, como resultado de eso, pues se van publicando una serie de white papers donde se resume el conocimiento adquirido, ¿no? Entonces, en el actual que publicamos el año pasado, pues dentro de todas las piececitas que se van sumando para conseguir el resultado final, pues una de esas piezas, el resultado viene dado a partir de un trabajo que hice, ¿no? con un postdoc en Barcelona. Entonces, bueno, pues me gustaría que alguna otra contribución pues también pudiera hacer un trabajo tan bueno como para que el resultado viniera de eso, porque al final contribuye al esfuerzo colectivo, ¿no? Esto es de mucha gente, digamos, 100 personas, algo así, algo más quizá. Entonces, bueno, pues de todas esas partes donde hay que mejorar el conocimiento, pues conseguir algunas. Eso sería lo que específicamente me gustaría. Y la misma pregunta para ti, Pablo. ¿Por qué consideras que es importante conocer estos datos tan precisos? Pues al final, a los que hacemos ciencia básica, pues caemos en esas preguntas que siempre se hace la humanidad, ¿no? Pues de dónde venimos, a dónde vamos, por qué estamos aquí, ¿no? ¿Por qué hay vida, no? ¿Por qué hay vida? Si de manera genérica es una pregunta que nos motiva a todos, ¿no? Los que estamos aquí. Entonces, todo lo que puedas aprender es importante y todo encaja con otras piezas, ¿no? Entonces, pues ya digo, no se entiende por qué no hay casi igual o no hubo casi igual materia antimateria y no se aniquilaron y solo quedó radiación. Si solo hubiera quedado radiación, pues no estaríamos nadie aquí, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Y muchas otras cosas más, ¿no? O sea, al final, lo que hacemos nosotros cuando nos vamos a energías cada vez mayores es irnos también a instantes más primitivos en la evolución del universo. Entonces, acercarnos, sin llegar desde luego, pero intentar acercarnos cada vez más pues, a donde pudo haber inflación, al inicio fue el Big Bang, etcétera, ¿no? Y pues lo que hace Jesús, digamos, en otro contexto es parecido. O sea, siempre pues, queremos ver cuestiones fundamentales que se ha preguntado siempre el ser humano, ¿no? Y relacionadas con el surgimiento de la vida y todo esto, ¿no? Entonces eso vale la pena, ¿no? Si no, pues seríamos animales. Animales no Bien, humanos. bueno, les recordamos a quienes están conectados o a los que acaban de conectarse. Hoy estamos entrevistando a dos de los ganadores de la cátedra, Marcos Moschinsky del 2020, Pablo Roig del CIMBESTAF y Jesús Toalá del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM. Quienes ahora nos acompañan, hasta ahora nos han hablado sobre sus proyectos por los cuales se hicieron acreedores a la cátedra y sus objetivos de trabajo. Pero ahora vamos a irnos un poco más atrás y hablar sobre su vida académica, pero desde el principio, empezando por qué los motivó a dedicarse a la ciencia, a la física, a la astronomía.
y luego cómo desarrollaron esta carrera. Si quieres, empezamos por ti, Pablo. ¿Cómo es que decidiste estudiar física y cómo lo hiciste? Pues fue una decisión difícil, Ricardo, porque estaba entre las matemáticas y la física, como creo que a muchos nos ha pasado. Yo, digamos, fui muy marcado, como también a casi todo el mundo ha sucedido, por un profesor muy bueno que tuve. Tuve un profesor de matemáticas maravilloso, en lo que vendría a ser aquí la preparatoria, aproximadamente. Y desde ahí, pues dije, bueno, pues me gustaría seguir en esto. No sé bueno, para dar clases no sé a qué nivel, ¿no? Y quizá algo más, ¿no? Esa era un poco mi idea. Después tuve otro profesor de física también muy bueno, o sea, no tan impactante como el de matemáticas. Y pues al final pensé, bueno, pues física, ¿no? Pero muy igualado, ¿no? Todo y había otras ciencias que también me interesaban, ¿no? Pero a lo mejor no se me daban tan bien, ¿no? Y bueno, pues así, ¿no? Entré, al principio en la licenciatura me desanimé un poco, eso creo que también le ha podido pasar a mucha gente, porque uno dice, yo entré aquí pues para la relatividad general, para la teoría cuántica de campos, las partículas, y uno viendo cosas muy generales, ¿no? Entonces muy antiguas también. Pero bueno, siempre llega un momento que otra vez llega un profesor muy bueno, y este fue un profesor de geometría diferencial, y entonces eso fue a mitad de licenciatura. Ahí volví a ver la luz, ¿no? Y a partir de ahí pues ya toda la cuántica, todos los campos cuánticos. ¿En dónde estudiaste la licenciatura? Perdón, sí, en Valencia. Yo soy de Valencia, España, y ahí Tú mismo eres estudié original de hasta Valencia. acabar el doctorado. Sí. Y bueno, pues siempre un poco con la idea de no sé esto a dónde me llevará, ¿no? O sea, yo pensaba, bueno, de momento me sirve, voy aprendiendo más cosas, me gusta y ya veremos si paramos o no. Y luego, bueno, pues podía haber acabado dando clases igual en una prepa y pues estuvo cerca, ¿no? Porque cuando me llegó el primer postdoc, pues ya estaba casi aceptando para dar unas clases, ¿no? Y yo creo que fue más por mi esposa que me dijo, no, insiste, sí, que ella es mexicana, por cierto. Así llegué acá la primera vez y me quedé, ¿no? Me dijo, sigue, insiste. Y bueno, pues así llegué, hice el postdoc en Barcelona, en España también. Después inicié un postdoc en el Instituto de Física de la UNAM y pues a mitad ya me vine al Investav y aquí me quedé. Muy bien. Jesús, ¿cómo es que te Pues, tenemos aquí ahora? yo soy de Culiacán y cuando terminaba la prepa, pues yo la verdad no sabía qué quería hacer, sabía que era bueno en matemáticas y física, pero ni siquiera me preguntaba si había la carrera de física, ¿no? Y de repente un amigo que yo me la llevaba jugando en Nintendo, a mí no me interesaba nada, ¿no? Y un amigo que sí estaba buscando qué hacer, como que dijo, voy a buscar para ti, y me llegó con el folleto de la Universidad de Sinaloa. Y yo dije, pues esto quiero hacer yo, o sea, esto me gusta, creo que soy bueno. Y igual que Pablo, pues también la licenciatura uno va por arriba hacia abajo, me gusta, no me gusta, pero lo hacía bien. Y creo que el parteaguas fue cuando de repente en internet me enteré que había una escuela de verano en lo que era antes el Centro de Radioastronomía y Astrofísica. Y estuve 2 semanas ahí en la escuela de verano y aprendí cosas muy básicas de astronomía que yo ignoraba completamente. Y fue donde me gustó y dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces ya vine a Morelia para la maestría, al CRIA se llamaba antes, y estando aquí, yo por CONACYT tuve uno de estos que se llamaba beca mixta y tuve la oportunidad de ir a trabajar en Bélgica en un observatorio en Bruselas. Y visité unos amigos en España y yo dije, me tengo que venir a estudiar a España, ¿no? Y tenía un contacto de un investigador que después fue mi director de tesis en Granada, hice mi doctorado yo. Y estuve ahí 5 años, bueno, hice mi doctorado y luego estuve un año de postdoc. Pero tenía una colaboradora en Taiwán y al final tuve un postdoc de otros 2 años en Taiwán. Y luego apliqué a una plaza en la UNAM aquí en Morelia y pues me la dieron. Entonces yo tengo aquí ya, llegué en el 2017. O sea que ya voy para 4 años. Algo muy interesante es, Pablo, tú eres de España y te viniste a México, y Jesús, tú eres de México y te fuiste a España. Digo, ya te tenemos de vuelta aquí en México. Pero si nos pueden comentar sobre esto de lo internacional de la ciencia, porque creen que es importante o si fue circunstancial que se fueran a otro lado. Jesús, si quieres... Sí, empezar. pues yo quiero mencionar que yo me fui con becas, ¿no? O sea, yo no
mis papás no tenían dinero. Yo en la Universidad de Sinaloa pagaba 300 pesos al año, o sea, la universidad, ¿no? Realmente era universidad pública. Y estudié la maestría porque tuve una beca y conseguí una beca que daba creo que es el consejo, es el CSIC, CSIC de España. Y yo así es como pude ir a hacer el doctorado, ¿no? Y pues creo que es bonito en el sentido, bueno, personal, obviamente uno crece. Mi papá dice que viajar, voy a usar otra palabra, te quita lo tonto, ¿no? Entonces, el haber estado en un instituto, sí, yo creo que sí, ¿no? El haber estado en un instituto, ver cómo se hace ciencia y cambiar a otro completamente diferente, aunque se hable el mismo idioma, la ciencia tú ves que las interacciones entre los investigadores con los estudiantes es diferente, ¿no? Siento que en astronomía, por lo menos en México, es muy horizontal los investigadores y los estudiantes, ¿no? En física usualmente no es así, ¿no? Entonces, cuando uno va cambiando entre instituto, ve los roles que hay de los investigadores, los grupos, los estudiantes, los postdocs, entonces, y aprendes que también escribir papers, no todos hacen lo mismo, ¿no? Para mí el cambio más grande fue cuando me fui a Taiwán, ¿no? O sea, yo trabajaba directamente para la que era la directora del instituto, entonces por un lado me sentía con más presión, ¿no? Y por otro lado tenía yo facilidades de viajar a congresos y cosas así. Entonces, uno se da cuenta de varias cosas, ¿no? Como digo, ¿no? Tanto de la forma de trabajar, el dinero que tienen los diferentes países para hacer ciencia también, eso es también un factor muy importante, ¿no? Y es importante ver cómo se hacen las cosas en lugares distintos. Sí. O sea, desde la opinión que tienen los investigadores, ¿no? O sea, la manera en que se desempeñan, cómo tratan a los estudiantes, es diferente, ¿no? No es bueno ni malo, es diferente, nada más quiero decir, ¿no? O sea, a algunos estudiantes les funciona de una manera, a otros de otra, o sea, es diferente. Pablo. Sí, yo ya no lo dije antes, pero pues al final me tocó viajar mucho porque durante la tesis también estuve un año en Múnich, en Alemania, y otro año en París, bueno, en Orsay, cerca de París, en Francia, que de hecho fue donde conocí a mi esposa. Entonces, bueno, pues también con varios periodos largos en Italia, o sea, creo que con esta experiencia, desde luego, no he podido estar en Asia como Jesús. Me gustaría conocer más porque yo siempre solo hago un congreso, alguna semana y está ahí muy distinto. Pero desde luego, pues sí, no me cabe duda. O sea, yo diría que estudie donde estudie uno, aunque estudie en el mejor sitio del mundo, tiene que irse fuera. Y si puede ser a otro país, o sea, porque realmente es todo lo que está diciendo Jesús, pues es otra manera de hacer las cosas, te va a llevar a tu madurez. Entonces yo pues a los estudiantes siempre les digo, te has de ir fuera. O sea, ahora o más tarde, si vas a seguir en esto, tienes que irte y lo necesitas para tu desarrollo, para alcanzar una madurez correcta y ver cómo se hace ciencia internacionalmente y luego ser mejor también. Además, si me permites agregar algo, sí, claro. Ricardo, ahora la ciencia, estamos en un momento en donde se hacen grupos. La ciencia, ya los artículos de un solo autor ya es muy raro. Entonces, ahora la ciencia es colaborativa. El rumbo que está tomando la ciencia en el mundo y casi en todas las áreas, me atrevería a decir, es colaborativa, ¿no? No sé, en matemáticas, por ejemplo, a lo mejor todavía habrá, pero, por ejemplo, en los grupos donde está Pablo, ¿no? Que son, él no tiene el laboratorio, requieren gente que esté haciendo mediciones, o sea, ahora son grupos, los artículos que uno escribe son en grupos, ¿no? O sea, y por ejemplo, no sé si hayan visto los artículos de las imágenes del agujero negro en 81, son cientos de autores, ¿no? Hasta que le movió el primer tornillo cuando pusieron el telescopio, o sea, ahora la ciencia es colaborativa, ¿no? Entonces, esos intercambios, conocer nueva gente, que uno pueda aprender, es parte de ser científico, ¿no? Del enriquecimiento científico. De hecho, mencionaste algo, o sea, la ciencia no solo es colaborativa, pero es internacional. Pablo, Sí. ¿sí puedes ampliar un poquito eso? Sí, yo sobre eso, aprovechando también lo que dijo Jesús, algo que quiero destacar es que en cierto sentido estar en Europa es algo muy afortunado porque todo está muy cerca.
Entonces, yo pues ya dije antes que estuve en varios sitios, pero tenía relación con todo el mundo, o sea, porque todo el mundo podía viajar fácilmente, o sea, era realmente, relativamente barato, no hay tanta diferencia horaria, es algo que sin perder mucho tiempo se puede hacer. Y yo desde muy temprano estuve en diversas redes, ¿no? de trabajo, y eso luego pues yo creo que me ha abierto muchas puertas y al final eso, conoces mucha gente, unos en un campo, otros en otro, y luego pues si trabajas con un estudiante en un área, pues ya, pues a lo mejor lo puedo enviar con y son gente que conoces, ¿no? Y con la que has compartido tiempo, y eso es muy útil a la postre, ¿no? Pero además es algo que tiene que ver con el conocimiento en sí. Últimamente hemos visto que hay quien se refiere a la ciencia mexicana o estas expresiones. Jesús, ¿tú qué opinas de esto? Pues, no sé, a lo mejor a nosotros, como investigadores jóvenes, me voy a incluir, no nos ha tocado como cuando se inicialmente, voy a hablar de mi campo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La radioastronomía empezó con la gente que está en mi instituto, ¿no? O sea, el doctor Luis Felipe Rodríguez fue el primer radioastrónomo en México, ¿no? Entonces, era reconocido, un gran investigador, pero ahora ya no existe como el primer algo en México en ese sentido, ¿no? O sea, ahora de nuevo, yo trabajo con gente de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile, entonces ya no, a lo mejor a mí no se me identifica como el experto en esa área o el pionero, ¿no? Entonces ya no, sin embargo, pues sí hay historia en México de, por ejemplo, de formación estelar, ¿no? Entonces, en donde la gente de la UNAM o sea, de la gente que ya de los más vacas sagradas, ¿no? En México todavía siguen siendo activos o reconocidos, ¿no? Pero creo que aún así en México pues sigue siendo reconocido en sus diferentes áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, en la astronomía ya no hay algo que yo dijera como, el mexicano que hace esto, ¿no? O sea, de nuevo, porque se va diluyendo ahora uno en grupos. Yo no siento que es negativo, no siento que de hecho positivo, ¿no? Como yo concuerdo con Pablo, ¿no? Ahora yo tengo estudiantes que inmediatamente uno puede decir, mira, tú quieres esto, pues mira, con esta persona puedes ir a trabajar. Entonces, es un enriquecimiento tanto científicamente y pues del crecimiento de los mismos grupos, ¿no? O sea, eso para mí es muy bonito y creo que es algo que se debe seguir haciendo. Pero hay algo que es, digamos, ¿es algo que es para el país o es para todos? En ese sentido era mi pregunta. Pero claro, si llamamos ciencia mexicana, la ciencia que se hace en México, claro, pero a lo que me refiero es estas expresiones de tratar de decir, no, vamos a apoyar a la ciencia que se hace para México. ¿Crees que tenga algún sentido eso? Pues como la ciencia de México, ¿no? O sea, pues, no sé, ¿cómo te podría decir? No, por ejemplo, yo uso para mi trabajo, aunque pues trabajo en la UNAM, soy mexicano, me encanta ser mexicano, pues yo uso datos que son de telescopios que no están en México, ¿no? O sea, entonces yo no puedo decir que hago ciencia de México. O sea, también uso obviamente los telescopios de la UNAM que están en Ensenada, pero no son mi trabajo principal ni la mayoría de mi trabajo. Entonces, yo no podría decir que yo uso tecnología mexicana, ¿no? Para mi trabajo. Entonces, imagino Pablo, ¿no? También en ese sentido, sin embargo, pues la ciencia que yo hago es el nombre de la UNAM, ¿no? De México. Yo estoy aquí, yo interactúo con mexicanos, estudiantes mexicanos, estoy formando recursos humanos que son casi todos mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues sí, estoy dándolo la ciencia para México, ¿no? Pero por otro lado, no sé si contesta tu pregunta. Igual lo que tú produces no nada más es para los mexicanos. No, exacto. Pablo, ¿tú qué opinas? Pues sí, coincido básicamente con Jesús. O sea, ciencia hay una, ¿no? Es una empresa de toda la humanidad. Y pues la hacen mexicanos igual que la hacen estadounidenses o la hacen franceses, ¿no? Y la hacen juntos, ¿eh? No la hacen los mexicanos por su lado y los estadounidenses por su lado, ¿no? Hay colaboraciones muy importantes. Por ejemplo, la de Hawk, ¿no? Por decir una, ¿no? Entonces, digamos, ¿en qué sentido se puede hablar de ciencia mexicana?
Pues yo hablaría de ciencia mexicana en el sentido de que los mexicanos hacemos ciencia que se pueda distinguir en el contexto internacional. O sea, que alguien diga, ah, esto es muy bueno y esto lo ha hecho alguien en México, ¿no? Y pues eso es lo que es el orgullo, ¿no? del trabajo que uno hace. Entonces, por ejemplo, el otro día veía que entre las noticias más leídas, más consultadas del año, pues había un trabajo mexicano. Un trabajo ha tenido bastante resonancia, ¿no? Sobre que digamos que hubo comunicación con los polinesios, ¿no? En épocas muy, muy tempranas, mucho antes de Cristóbal Colón, etcétera, y que había genes comunes, etcétera. Una investigación además del Investab, ¿no? Como esa y otras, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yéndome más atrás en el tiempo, ¿no? Pues lo que hizo Luis Felipe desde su tesis doctoral, etcétera. Otros muchos ejemplos, ¿no? Entonces, eso es ciencia mexicana, es ciencia del más alto nivel, hecha por mexicanos, y ese debe ser nuestro objetivo, ¿no? Pero no como opuesta a otras ciencias, sino como complementaria a otras ciencias y colaborando con otras, ¿no? Claro. Y ya que estamos hablando sobre la ciencia que se hace en México, ¿qué opinión tienen ambos? Y aquí voy a dejar libre a ver quién de los dos quiere contestar primero sobre hacer ciencia en México. Desde luego, los dos van a tienen puntos de vista distintos, porque, bueno, Jesús, tú naciste en México, tú te criaste en México y, bueno, regresaste a México después de estar en el extranjero. Y tú, Pablo, tú vienes de otro país y llegas a México y bueno, ya tienes aquí con nosotros 8 años, así que ya nos puedes decir, alguno de ustedes dos, ¿qué opinión tienen de la ciencia en México? Si su opinión ha cambiado en los años en que han estado trabajando como investigadores, ¿qué me pueden decir? Venga, Pablo. Hablaste primero para pedirle que hablara primero. Bueno, pues diga, si quieres yo. Yo creo que en todas partes es lo mismo, o sea, en todas partes las cosas podrían ser mejor, pero también podrían ser peor, entonces tenemos que adaptarnos. Y hay periodos en que las cosas sí están mejorando y periodos en que están empeorando, entonces nos va a tocar de todo, ¿no? Y hay que hacerse a eso. Entonces, pues yo he estado en sitios donde la burocracia era demencial de otra manera como puede ser rara aquí, ¿no? Entonces es acostumbrarse y básicamente seguir con eso. Entonces, otra vez, en todas partes la ciencia puede ser mejor de dos maneras. Una, si tuviéramos más recursos en todas partes, y otra, si nosotros hiciéramos más, siempre todos podemos hacer más. Igual hay un punto que ya, pues bueno, uno se enfermaría y pues no vale la pena, ¿no? Pero pues al final, eso, decirle de México es lo mismo que diría a lo mejor de España, ¿no? Habituarse y siempre sacar lo máximo, tanto de las épocas buenas como malas, que las va a ver y se van a suceder. Sí. Yo voy a contar una anécdota. Cuando yo estuve en España haciendo mi doctorado cuando empezó la crisis, ¿no? En el 2011 ya era así muy fuerte, ¿no? Y recuerdo que en un de estos reportes anuales el director dijo, ¿no? Que aún con los recortes había habido más publicaciones, ¿no? Entonces parecía que el instituto estaba haciendo más con menos dinero. Entonces dijo, bájenle un poquito para que nos den más dinero el año que entra. O sea, al final, como dice Pablo, ¿no? O sea, pues los científicos estamos con o sin dinero, pues tenemos que intentar, porque lo que hacemos nos gusta. Bueno, quisiera pensar yo también de eso de Pablo, lo que hacemos nos gusta y aún así con pocos recursos, pues buscamos la manera de hacerlo, ¿no? Sin embargo, con más recursos sería mucho mejor, ¿no? O sea, uno podría dedicar más tiempo a pensar, a estar pidiendo proyectos para pedir dinero y cosas así. Entonces, por mi parte, siento que en el sentido yo llegué a un instituto donde hay personalidades grandes, ¿no? O sea, está Luis Felipe Rodríguez, Susana Lizano, que es una de las pioneras de formación estelar, de cómo se forman los planetas alrededor de las estrellas jóvenes, o sea, gente con una trayectoria, pues enorme, ¿no? Entonces, por un lado, yo soy de una generación de estudiantes que fuimos estudiantes hace años y estamos regresando al instituto, entonces yo creo que tenemos como una responsabilidad, ¿no? de seguir el tipo de investigación de calidad, ¿no? Que se hace en el instituto en particular, y creo que es mucha la responsabilidad, pero estamos como saliendo a trote. Regresar a México pues después de estar fuera, como dije, ¿no? Uno se da cuenta cómo funciona en otros lugares. Funciona diferente, ¿no? No es bueno ni malo, es diferente. Y en México, pues,
para bien o para mal, tenemos los recursos que tenemos, se puede hacer ciencia, pero si tuviéramos más recursos, se haría mucho mejor la ciencia. O sea, tendríamos tiempo para pensar en otras cosas, ¿no? A estar pensando en si me falta o no dinero para un congreso, me falta o no dinero para pagarle a este estudiante. O sea, no sé, en ese sentido, pues otros países, yo recuerdo, ¿no? En Taiwán el dinero no era problema, ¿no? El dinero, pero no había gente. Entonces, siempre hay un problema, ¿no? En los institutos, ¿no? O sea, y Taiwán es un país que produce mucha tecnología, ¿no? Que México en ese sentido no tanto, pero pues hay gente que quiere seguir, ¿no? ¿Para qué se necesita dinero? Hiciste la palabra, o usaste la palabra dinero muchas veces. Imagínate a un administrador público, alguien que se encarga de financiar proyectos en el país. Y nosotros vamos y le pedimos dinero. ¿Para qué queremos dinero en la ciencia? Pues yo en particular, por ejemplo, así sacar un proyecto así rápido de la manga, no sé, me gustaría, ¿no? Que, por ejemplo, México ha invertido dinero y tecnología en el Gran Telescopio de Canarias, ¿no? Es un telescopio, uno de los más grandes del mundo, si no es el más grande óptico del mundo, que mide 10 metros, ¿no? Está hecho de un espejo, de varios espejos, y México es un telescopio hecho entre España, México y Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, si México invirtiera en instrumentos de esta tecnología, o sea, los resultados que tendríamos nosotros como mexicanos y ciencia mexicana, pues serían espectaculares, ¿no? Este telescopio hace, pues, ciencia de punta. Entonces, si en México pudiéramos invertir ese tipo de recursos, pues, bueno, seríamos punta de lanza. O sea, esta frase, si me la estoy inventando, ya la he escuchado. En ese sentido, México podría usar más dinero, ¿no? Obviamente habría proyectos, pues muchísimos, ¿no? O sea, al tener la infraestructura y la posibilidad, pues las ideas salen, ¿no? Solitas, ¿no? En ese sentido, hace falta dinero, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurrió así muy rápidamente. Y de hecho lo importante, porque mencionaste tecnología, pero lo importante es que esta tecnología no se compra, sino que se desarrolla, sobre todo en el área en la que te encuentras tú, Pablo. Sí, digamos, mis colegas experimentales pues desarrollan muchas, cada uno en su campo, ¿no? Cosas muy interesantes. Y, por ejemplo, pues algunos colegas del departamento quizás están trabajando en desarrollos de materiales que pueden ser buenos para cosas realmente muy prácticas, ¿no? Como, por ejemplo, un aislamiento térmico más efectivo, también para que se intente llegar a aprovechar la conductividad eléctrica de una mejor manera. En fin, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cada uno hace una cosa, pero pues unas sí tienen una aplicación práctica inmediata, ¿no? Respecto al punto del dinero, pues al final yo creo que algo que es importante, que sería importante que los políticos y los tomadores de decisiones se dieran cuenta, es que en los periodos de crisis, pues en la academia los más afectados son, por así decirlo, el eslabón más débil. Quien ya está, digamos, en la academia, pues bueno, pues puede que no saque un proyecto, puede que no pueda ir a no sé dónde, a una colaboración, o puede que no compre tal equipo o lo mejore, ¿no? Pero va a estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, capeará como puedan ser los años malos y luego seguirá un poquito con más fuerza, ¿no? Pero el problema es el postdoc que está buscando una plaza, ¿no? Y que ya se la merece por su trayectoria y no hay esa plaza porque no hay dinero, ¿no? O el estudiante que justamente necesita un apoyo de un tiempo hasta que pueda conseguir el postdoc, o sea. Entonces, ahí es donde se está dañando realmente la academia, ¿no? Y eso es muy grave porque pues, esas son las generaciones del futuro que deben hacer cosas más importantes que los que les han precedido, ¿no? Y si se hace realmente un hueco grande, ¿no? De estar matando nuevas generaciones, pues eso puede ser muy grave. Eso ha habido un riesgo muy grave en España, por ejemplo, ¿no? Con la crisis que se alargó mucho en otros países del sur mediterráneo, por ejemplo. Entonces, si eso llega a pasar en algún momento es cuando es realmente crítico, porque no todos irán a la academia, seguro, pero algunos pues irán a hacer análisis muy interesantes para empresas, ¿no? En México o en otro sitio, ¿no? Pero van a ser, digamos, gente muy valiosa. Entonces, el mensaje es claro, o sea, si no hay dinero, lo que se está rompiendo es el eslabón más débil, que son los más jóvenes, que son quienes después deben superarnos, ¿no? De hecho, Jesús, mencionaste algo muy curioso.
en Taiwán hay dinero, pero no hay gente. Porque en Taiwán hay mucha gente. ¿Qué quisiste decir? Pues no hay tanta gente, ¿no? O sea, Taipei, por ejemplo, es la ciudad más grande y son como 4 millones de habitantes, ¿no? O sea, como Guadalajara, ¿no? Pues lo que quise decir es que tienen mucho dinero para tecnología y hay dinero para postdocs y para eso, pero yo, pues, después de vivir ahí tengo la impresión, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre los mexicanos pensamos en ir a Estados Unidos o Europa para un postdoc, un doctorado, ¿no? O sea, uno nunca piensa en Asia o no la mayoría de la gente, ¿no? También cuando uno está en Europa no piensa en irse a Asia, ¿no? O sea, no es común, vamos a decir, ¿no? No es que sea, o sea, no es común que la gente piense, no se piensa en Estados Unidos, ¿sabes? O sea, pero los asiáticos ahora mismo van muy fuertes, ¿no? O sea, están invirtiendo mucho. Los chinos han llegado a la luna, tienen sus telescopios que están compitiendo ellos solos con telescopios que tiene la NASA, la ESA juntos, ¿no? O sea, realmente hay dinero en esos países. Entonces, cuando te refieres a que no hay gente, no hay gente en esos países, en particular en Taiwán, interesada en ciencia. Exacto. O no hay gente que llegue a colaborar con ellos. Que llegue a colaborar. Claro. Pero es que, si me permites, Ricardo, sí, Pablo. Hay en Taiwán, en Alemania, en muchos países, o sea, el hecho de que pueda darse este problema justamente va ligado a que quizá la gente ya no se pregunte para qué hay que invertir en ciencia básica. O sea, es que hay tal red empresarial que aprovecha a veces doctorandos brillantísimos, ¿no? Que pues directamente dicen, ok, bueno, pues yo a esta persona le estoy dando su beca, hace la tesis y luego va a hacer algo bueno seguro, ¿no? Y aquí ese es el problema, ¿no? Que no hay tal tejido, ¿no? De empresas punteras, tecnológicas, grandes, ¿no? Que puedan aprovechar eso. Y eso va a llevar mucho tiempo de cambiar, ¿no? Eso en España, pues también es un problema, tampoco la hay, ¿no? Entonces tienen que empezar desde muy abajo, desde la educación de muy abajo y seguir y seguir y seguir y al final esperemos que se consiga, ¿no? Bueno, pues saludamos de nuevo a quienes nos están escuchando, quienes están siguiendo esta transmisión por Facebook. Les recordamos que estamos con dos de los ganadores de la cátedra Marcos Moschinsky, Pablo Roig y Jesús Tualá. Y pues ya para terminar, Jesús y Pablo, han ustedes mencionado a la gente, a los jóvenes, sobre todo Pablo, que mencionó que cuando no hay dinero, los primeros afectados son la gente que está empezando. Pero entonces, ¿qué recomendación o qué consejo le dan a la gente joven, ¿no? Sobre todo porque esta entrevista y esta serie de entrevistas que hemos hecho tiene tiene como objetivo también llegar a la gente que tiene interés en ciencia y que está considerando dedicarse a la ciencia. ¿Qué les pueden decir a la gente más joven, ¿no? Si quieres, ahora voy yo primero, Pablo. Sí, por favor. Pues mi opinión, ¿no? O lo que yo viví, mi experiencia, ¿no? Para mí fue difícil, aunque es algo que siempre me ha gustado, fue difícil porque creo que la ciencia al final requiere disciplina. Y pues uno no aprende cosas nada más con verlas, ¿no? O sea, pues tanto experimental o las matemáticas, todo, o sea, es un proceso de análisis, de repetición, de leer mucho, o sea, hacer una disciplina que puede enfadar, ¿no? O sea, eso es algo importantísimo, ¿no? Pero cuando te gusta lo que estás aprendiendo, o sea, si lo haces realmente porque te llama la atención, no porque vas a ser nada más doctor, ¿no? Creo que es muy bonito uno puede alcanzar plenitud en ese sentido, ¿no? La verdad es que una ventaja, bueno, ahora en tiempos de COVID no es tanto, pero una ventaja es viajar. O sea, viajar yo creo a todos nos gusta y es algo muy bonito, ¿no? Tener colaboradores en diferentes lugares, poder conocer ciudades, poder conocer gente que piensa diferente, ¿no? Y yo creo que si realmente alguien joven tiene pensado estudiar física, matemáticas, ciencia, de nuevo, hay que estar conscientes que lo hagan porque les gusta, o sea, no porque esté de moda, ¿no? Porque realmente se requiere disciplina para ser bueno en esto, ¿no? O sea, disciplina y un buen pensamiento crítico y paciencia, diría yo, ¿no? Muchas veces las cosas no salen, las becas no salen a la primera, las posiciones no salen a la primera,
como dijo Pablo, ¿no? O sea, a veces uno tiene que esperar aunque hayas estado fuera y tienes, o sea, no sé, es muy circunstancial al final de cuentas, ¿no? Pero uno puede alcanzar la plenitud si uno hace lo que le gusta. Es muy bonito. Yo nomás cambiaría muchas veces por el nunca salen las cosas a la primera, ¿no? Cuando no sé. Pablo, un consejo, ¿qué les quieres decir a la gente más joven? Pues ahí realmente lo que yo les diría es que eso, que vida solo hay una, ¿no? Entonces, si algo realmente eso les gusta, les apasiona, pues que se lancen, ¿no? O sea, la primera motivación puede ser entender más, ¿no? Entender más, pues, cómo es el universo en algún aspecto, ¿no? Y si te va bien, pues puedes seguir en investigación en eso. Si no, pues acabas tus estudios de licenciatura y ya sabes más, ¿no? Has conseguido algo y luego ya pues tendrás tu vida profesional. Entonces, no hay que planteárselo con el fin de la academia, ¿no? De eso no, eso si llega, pues bien. Y si no, pues también se puede ser feliz de muchas maneras. Yo a mis estudiantes los digo siempre desde el principio, ¿no? Que eso lo tengan claro. Y que luego lo que decía Jesús es muy circunstancial. O sea, si alguien muy, muy bueno que está decidido a vivir en un determinado país, le agarra una crisis fortísima, pues puede que tenga que hacer otra cosa. Y así es la vida, ¿no? O sea, la vida tiene sus circunstancias y así es, ¿no? Y bueno, pues digamos, ya aparte de eso, pues consejos, también lo que decía Jesús, ¿no? Las virtudes que hay que tener para la investigación, etcétera, pero pues los altos y bajos, todo eso, pero al final, o sea, tiene que ser la motivación de que cada día uno tenga el interés de aprender algo nuevo, que puede que sea la primera persona que consigue comprender eso, ¿no? O sea, eso es hermoso, ¿no? Esa es la motivación. Ambos tienen contacto con estudiantes de licenciatura, quienes, digamos, serían las personas que justo están en el primer paso. Jesús, Pablo, y digamos... Pues nosotros somos un campus de la UNAM, pero que estamos en Morelia. Entonces, nosotros en el instituto no tenemos contacto directo con gente de licenciatura, ¿no? Sin embargo, siempre hay gente de otros estados o de aquí mismo de la Universidad Michoacana que están interesados en hacer una maestría, o se pegan con nosotros, que quieren que dirijamos tesis, ¿no? Yo en particular he tenido suerte porque he tenido gente de Guadalajara, como uno tras otro, ¿no? 2, 3 de licenciatura de Guadalajara, y como seguimos teniendo esta escuela de verano, es donde tenemos nuestra cosecha de estudiantes, ¿no? En donde los estudiantes nos conocen, damos talleres pequeños y ahí es donde entramos en contacto, ¿no? Pero realmente no tenemos como la UNAM en Ciudad de México, ¿no? Que los investigadores pueden dar clases en las diferentes licenciaturas, ¿no? ¿Y crees tú o sea, ¿tú preferirías tenerlos o tú qué opinas al respecto de eso? A mí me gusta mucho interactuar con los... He tenido hasta ahora, tengo 3 estudiantes de doctorado, he tenido 3 estudiantes de licenciatura, o sea, a mí me gusta mucho interactuar con los estudiantes, ¿no? Y hay de todo, ¿no? Gente pues muy comprometida con lo que quiere y gente pues que ni fu ni fa, ¿no? Pero es importante, de hecho, que bueno que mencionaste los estudiantes de doctorado, porque formar personas, no solo nada más es dar clases, Pablo, es una relación más intensa académicamente. Pablo. Sí, desde luego, o sea, yo me siento responsable de cada estudiante que tengo, y creo que pues, seguro igual, ¿no? Sea el nivel que sea, ¿no? Es una persona que decía, pues con él pues voy a estar un tiempo trabajando, entonces es su futuro, es su formación, entonces uno tiene que pensar bien qué investigaciones, ir acompañando a esa persona en su desarrollo, y digamos ha de ser en el punto justo, ¿no? O sea, si las cosas las puede hacer el estudiante, pues mejor, ¿no? Entonces, a veces necesitará una pista, a veces una guía, pero no hay que darle más de lo que necesita, porque si no, pues no está sacando todo su potencial, ¿no? Y bueno, pues también igual los estudiantes que nosotros todos somos personas, entonces a veces hay que tener un poquito de psicología, así, ¿no? Entonces todo eso hay que jugar con ello a la vez. Pero a mí me encanta también, tengo bastantes estudiantes y me encanta interaccionar con ellos. Muy bien. Pues bueno, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Jesús.
Felicidades de nuevo por Gracias. por ser acreedores de la cátedra. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en Facebook. Abril, George, te mandan saludos, Pablo, por medio de Facebook. Saludos. Y pues bueno, muchas gracias. Manténganse todos en el canal de Hablemos de Ciencia pendientes para futuras entrevistas a investigadores mexicanos o de otros países. Y bueno, Pablo, Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Buenas noches. Ricardo. Como saben, en este espacio queremos hablar de ciencia, lo que en realidad nos permite hablar de cualquier cosa. Si tienen comentarios, quejas, sugerencias, peticiones, pueden contactarme a través del blog de Hablemos de Ciencia. La dirección es fefino.com, o envía un mensaje de correo electrónico a fefo.aranda@gmail.com.